Sí, no estaba grabando, ahora sí. Ya estamos grabando, pues para quienes están viendo la grabación, hemos hecho simplemente una em, reflexión sobre el trabajo realizado el día de ayer y ahora directamente vamos a ir a la presentación como tal. Ok, muy bien. Me voy con ustedes a compartir si es que realmente tuviese esa opción. No es eso. No, no es. Ok, muy bien. Perfecto. Estamos bien ahí con la presentación, ¿cierto? Podemos ver todos la presentación. Sí, doctor. Magnífico, gracias. Ok, muy bien. Entonces, esta semana, como les había dicho, les mencionaba hace un momento, estamos en el enfoque por competencias y relacionado con la educación superior. Estamos en la revisión de los fundamentos teóricos y empíricos. Ahorita vamos a ir revisando esto, ¿no? Habíamos tenido el día de ayer esta reflexión respecto a qué es la universidad, qué es la educación superior, la carrera y la profesión, y la competencia como ese eje integrador y transversal que permite comprender la relación de todos estos elementos en el enfoque y desde la perspectiva que conocemos y reconocemos actualmente en educación, lo que les comentaba hace un momento. Pero es muy importante que ahora hagamos una revisión ya desde una perspectiva distinta de estos puntos para poder comprender por qué la competencia es ese elemento fundamental que actualmente rige en la educación. Cuando hablábamos ayer y decíamos que es la universidad, creo que todos coincidíamos en que pues utilizamos una palabra muy simpática, que era la casa, ¿no? El estudio, casa. Como casa no se refiere solamente al espacio físico de hábitat, sino también a un lugar donde quienes están allí involucrados o quienes forman como miembros parte de ese espacio físico, pues interactúan y tienen normalmente un objetivo común. Entonces, cuando hablamos de una casa de estudio, una casa de formación, una casa de educación, estamos hablando de un espacio físico que se constituye institucionalmente para cumplir con un objetivo central a nivel social, un objetivo institucional y sobre todo un objetivo em, estatal, un objetivo incluso en muchas ocasiones de carácter práctico, operativo para el desarrollo general del recurso humano que un país, una nación, una sociedad requiere con conocimiento específico para poder desarrollarse, para poder progresar, para poder satisfacer distintas necesidades y solucionar problemas. Cuando hablamos de la universidad como este espacio de consolidación de esas condiciones y características, es importante y necesario entender que estas instituciones, estos espacios físicos que se han ido consolidando, como ustedes bien lo revisaban el día de ayer, a partir básicamente en el mundo occidentalizado de la Edad Media, que la ciencia y el pensamiento humano actual en relación a lo académico y a lo científico devienen del pensamiento occidentalizado, ¿no? La universidad y
la academia en general provienen del mundo occidentalizado. Entonces, previo al momento de que se instaure, que se desarrolle el espacio global y general de las universidades como instituciones de práctica, instituciones formalmente establecidas, la educación sí era un principio presente, era un principio regularmente, sobre todo previo al desarrollo y a la gesta de la universidad desde el control, sobre todo de la iglesia, y eso es a lo que vamos a ver en un momento, ¿sí? Que tenía este carácter distintivo, ¿no? Como que la educación siempre había sido, creo que de alguna forma y en algún sentido pues sigue siendo, un espacio aparentemente colectivo, pero también, por otro lado, privativo, ¿no? En el sentido en el que la educación se considera como ese medio de transmisión del conocimiento, que en algunos espacios y en algunos lugares se transmitía para la realización específica de algún tipo de oficio en particular, ¿no? Entonces, como que lo académico, lo escolástico estaba desde el espacio previo a la constitución de la ciencia, en la propia filosofía o en los espacios del Estado, consolidado primero para el desarrollo de algunas habilidades prácticas que permitían el progreso de los reinos, de los imperios, ¿no? Y que daba esa oportunidad a algunas personas de poder perfeccionar y mejorar sus habilidades, sus capacidades o sus competencias, ¿no? De ejercicio en ciertas circunstancias. Y por otro lado, estaba esta otra área del conocimiento a la cual accedían solamente aquellas personas que tenían el privilegio de poder indagar, investigar y cuestionarse sobre aspectos que no necesariamente involucraban oficios prácticos, sino más bien el conocimiento de elementos que a través de las distintas disciplinas generaban una abstracción subjetiva de la realidad, ¿no? Matemática, astronomía, el propio derecho, las leyes, en algunos casos, otras ya de carácter más profundo, objetivo, pero sí em, de indagación mayor y de requerimiento de otro tipo de habilidades como la biología y los inicios de la propia medicina como tal, la psicología como igual una aproximación a la comprensión del comportamiento y el funcionamiento del alma, ¿no? La mente humana en general. Así, todas las disciplinas pues tenían previamente al desarrollo de de la institucionalidad del conocimiento en los distintos espacios esta característica, ¿no? Entonces, el poder enseñar, el poder aprender, el adquirir conocimiento y el desarrollar habilidades ha sido durante lo largo de la historia y sobre todo en el periodo precientífico un medio de control del poder, ¿no? Y por otro lado ha sido un medio de ah, regulación y nunca ha sido o un medio regulado más que medio de regulación. Un medio regulado por quienes administran justamente los estados, administraban los imperios y administran los espacios generales de poder en todo sentido, ¿no? En la organización. Mm, Es por eso que la responsabilidad, la regulación y la gestión de la educación y el conocimiento al saber y reconocerse es una herramienta muy poderosa en manos de los humanos y de la sociedad, del pueblo en general, pues tiene que ser controlado, ¿no? Es así que cuando luego de la caída en el mundo occidentalizado del Imperio Romano, em, pues a partir
del control de la Iglesia Católica en todo el mundo occidentalizado, se empiezan a gestar pequeños espacios de conocimiento y de formación que son la base para el desarrollo de luego las universidades, inicialmente los espacios de educación básica, conocidos como colegios, ¿no? Y que eran lugares donde se dividía, nuevamente lo tenemos así, a los tipos de formación, ¿no? Entonces, poder acceder a un conocimiento mayor del básico era solamente para las élites y la formación básica inicial en ciertas capacidades que eran útiles para la iglesia, para los distintos reinados y demás, pues eran limitadas, ¿no? Sin embargo, el acceso a un conocimiento mayor, superior, de viene la terminología, aquel que estaba regulado por la Iglesia para la satisfacción de necesidades básicas, pues tenía su lugar, ¿no? Entonces, quienes decidían formarse en química, quienes decidían, o sea, alquimia en realidad, en esa época, quienes decidían formarse en biología, tener conocimiento mayor sobre leyes, sobre estrategias, sobre política y otras condiciones, recurrían a estas instituciones, ¿no? Estas instituciones que organizaban el conocimiento a partir, por un lado, de la transmisión y la facilitación de los conocimientos en la docencia y, por otro lado, el acceso a la información escrita, ¿no? A los textos, a los libros, a los escritos que eran del resguardo de la iglesia, ¿no? O sea, el conocimiento en general durante toda la Edad Media estaba organizado en textos a partir del control y la regulación de la iglesia que se encargaba de gestionar la información, ver quiénes sí se formaban y quiénes no se formaban, en función obviamente a las determinaciones que tomaba cada estado, cada país, cada nación, para ver qué y cómo se entregaba a cada quien, ¿no? Entonces, ahí es donde el espacio general en este mundo occidentalizado deviene en estas universidades, ¿no? En estos espacios iniciales de formación académica precientífica. Obviamente ya luego, estamos haciendo un resumen muy a grosso modo, luego cuando ya a partir de la Revolución Francesa y el surgimiento de nuevos modos de organización política, la caída de los imperios regulados por la Iglesia Católica, pues entran en crisis de poder y deviene un nuevo modo y una nueva forma de pensar en relación a el orden de la sociedad y del conocimiento como tal, también ya empiezan a surgir desde el ámbito de la filosofía, recobrando todo el conocimiento previo que se había tenido antes de este oscurantismo de la Edad Media, a formularse la idea de que tiene que haber una separación y una división entre los principios de organización del conocimiento desde la religión, desde la filosofía, y empezar a gestarse este nuevo movimiento del conocimiento humano que se denominaba como ciencia, ¿no? Y que tenía un conocimiento diferente sobre la realidad, una lectura distinta sobre la realidad, y que ya no podía ser mezclado este conocimiento o esta aproximación a la realidad, esta aproximación ya no podía seguir siendo mezclada con el conocimiento filosófico, con el conocimiento religioso, ¿no? Entonces, a partir de esta división, se toma ahí como principio fundamental a
a esta nueva forma de pensamiento, sobre todo desde una perspectiva racionalista que ha gobernado el razonamiento de las ciencias y de la educación también durante muchos años, ¿no? Esta visión racionalista que luego se traduce en un positivismo lógico de razonamiento y que ha ido contrastando con otras posturas, ¿no? En las cuales las ciencias de la educación también han ido participando, ¿no? Entonces, en la medida en la que se van conformando las ciencias, se va construyendo un marco referencial de comprensión de la realidad, que son las distintas teorías científicas y las teorías científicas en cada ámbito para que puedan ser transmitidas de forma ordenada, se institucionaliza. Y el momento en el que se institucionaliza la transmisión del conocimiento científico en un orden y en una guía, se empiezan a establecer los primeros formatos de diseño de conocimiento, de diseño de la forma en la que se va a impartir ese conocimiento y comienzan a surgir las primeras tendencias pedagógicas, los primeros modelos educativos y comienzan a consolidarse y a cristalizarse también las primeras profesiones, ¿no? Las primeras profesiones perfiladas como un objetivo y por consiguiente a desarrollarse las carreras universitarias, ¿no? Entonces, universidad, carrera, profesión, educación son condiciones que se gestan y se desarrollan a partir del surgimiento de las ciencias. Por eso que existe una relación tan directa entre academia e investigación, ¿no? Porque todo lo que se enseña en un espacio académico, todo lo que se reflexiona en un espacio académico, en un espacio universitario, es el resultado de la indagación científica, es el resultado de la aproximación a la realidad a partir del método científico. Uno de los principios básicos del conocimiento que se tiene que poner en tela de juicio en una universidad, en un aula universitaria, virtual, presencial, la que sea, es el principio de la verdad, ¿no? Es el principio de la aproximación al, al, eh, a la condición verdadera de la realidad. Y ese principio de aproximación tiene que ver con el hecho de que no puedes especular, ¿no? Es esta idea de que la filosofía, la religión, previo al desarrollo de la ciencia, habían sido espacios muy lógicos de reflexión, pero sobre todo muy especulativos también, ¿no? Entonces, el momento en el que se decide generar carreras universitarias sobre la base de la ciencia, se decide también que todos estos principios de reflexión, todos los insumos que se llevan a la transmisión en ese momento del conocimiento, tenían que estar fundamentados en principios basados pura, sola y únicamente en la ciencia. Y también que estos espacios de universidad se constituyan en los medios para la generación del conocimiento, ¿no? Entonces no es solamente el hecho de que, pues nada, yo estoy en la universidad y estudio y aprendo y no produzco, ¿no? Es también un espacio donde estudio, aprendo, pero también produzco. ¿Qué produzco? Conocimiento. ¿En función a qué? Un método. ¿Qué método? El método científico. ¿Y eso cómo se le denomina? Se le denomina investigación, ¿no? Entonces la investigación es también ese motor que alimenta el espacio de la academia. Mm, en términos generales, globales de evolución y aparición de la historia, la génesis, el origen de la universidad como institución, ¿sí? Está, bueno, creo que en todos los textos pues hemos revisado estos dos lugares espacios del mundo desarrollado a partir del Renacimiento en Europa, que se constituyen en las primeras universidades, ¿no? Estas eh,
universitas, los lugares de adquisición, de reflexión y de contacto em, del conocimiento universal, ¿no? Entonces, como que todos deben, como principio fundamental, adquirir en la medida de sus posibilidades el conocimiento. Entonces, otra de las características importantes probablemente de la universidad, a diferencia del periodo oscuro medieval y el periodo previo de la filosofía, es que la universidad se constituye en un espacio de adquisición de conocimiento y formación profesional para todos, ¿no? Para todos quienes tengan la opción, posibilidad y la capacidad de ser un elemento probablemente también complejo y que tenía nuevamente el elemento de control, pero siempre va a estar el espacio universitario controlado y regulado por los estados, ¿no? Eso es un hecho, incluso la educación basada en competencias es muy sociocrítica, muy compleja, muy abierta, pero tiene una regulación estatal, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco de eso sobre, en relación a los ejemplos que hay. Entonces, el origen de las universidades, del gremio universitario como institución, como tal, se gesta en Bolonia y en París, ¿no? En Alemania y en Francia, como gremios autónomos, espacios independientes de la iglesia, sobre todo, ¿no? Y que involucraban estas facultades. Fíjense cómo vamos hablando ya de conceptos que relacionan no solo la acción, sino la cognición, la facultad de artes, las facultades de teología, derecho y medicina, ¿no? Que eran las primeras o los primeros espacios donde se podía hacer algún tipo de formación. Tú podías, en estos espacios académicos, tener la posibilidad de generar una profesión, un oficio relacionado con el arte, con la teología, obviamente, ¿no? Porque todavía estaba presente el espacio de la iglesia como ente regulador, que siempre ha estado metido, involucrado y relacionado con la educación, el derecho y la medicina, ¿no? Como estos espacios universales a los que todo individuo podía, en teoría, acceder, ¿no? Obviamente habían otros espacios de formación, como la política, y otros espacios que eran sí exclusivos en su formación para quienes iban a liderar los gobiernos y los espacios de poder, ¿no? Entonces, a raíz del surgimiento en el mundo occidentalizado de estos espacios, primero existía esta idea, ¿no? Dentro de los tres modelos que existen al inicio de la universidad como espacio de formación, que son el napoleónico, el humboldtiano y el anglosajón, ¿no? Que son los tres modos de enfocar inicialmente la educación. El modelo napoleónico era un modelo profesionalizante en relación al Estado, ¿no? Y esto tiene muchísima relación, por si acaso, con el modelo vigente actual de la educación por competencias. Y es mm, enfocar a la universidad como ese espacio que va a formar em, los profesionales que puedan brindar un servicio al Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se requiere en términos generales para la, para el progreso, desarrollo, surgimiento de las naciones? Entonces, en función a eso se determinan las universidades, ¿no? Necesitamos personas que tengan conocimiento en la capacidad de construir, ¿no? La capacidad de generar planificación para el desarrollo de los espacios generales, de la infraestructura de las ciudades o lo que sea. Entonces, normalmente allí se requería dentro de la facultad, sobre todo de artes, a quienes puedan realizar estas actividades de orden constructivo, ¿no? Necesitamos que el Estado nos brinde profesionales que ayuden a regular, legislar
las leyes en términos generales, ¿no? Entonces, derecho, necesitamos personas que puedan brindar un servicio y proveer salud, ¿no? Entonces, medicina. Y así en general, estamos hablando de esta constitución inicial de las carreras. Muchas de las ciencias todavía que actualmente conocemos no eran ciencias, caso por ejemplo de la psicología, que tenía que esperar 500 o 600 años después para poder consolidarse como una disciplina científica en un espacio académico como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque las necesidades iniciales de formación están relacionadas con condiciones prácticas. A diferencia de ya luego el modelo alemán y cuando se constituye ya el espacio de reflexión en la universidad y Humboldt tiene la posibilidad de incluir el elemento de producción y generación de conocimiento dentro de las universidades. Ya no son solamente espacios en Europa, las universidades de generación de recursos humanos, sino también de producción de conocimiento, de investigación y la formación, y esto es lo más importante porque aquí es donde surge las ciencias de la educación superior, ¿sí? La docencia, ¿no? Entonces, formarte no solamente para ser un profesional, sino también formarte para poder ser un formador. Es ahí donde es importante establecer esta relación, o sea, de donde viene históricamente la relación entre investigación, docencia, educación superior en este modelo humboldtiano, ¿no? Cuando se dice, ok, muy bien, el docente tiene que formarse para poder enseñar, pero a la vez también el docente tiene que formarse en investigación y formar a las personas que van a ser profesionales posteriores en investigación. Entonces, de ahí viene esta idea inicial del docente como investigador y el docente como guía en la investigación, ¿no? Entonces, podemos decir que quienes estamos interesados en la relación entre estos dos elementos, tenemos una base que deviene de un modelo histórico educativo humboldtiano, ¿no? Entonces es importante entender esto para poder reconocer después lo que va sucediendo a lo largo de la historia de las ciencias de la educación, ¿no? Em, el modelo anglosajón ya después viene en esta formación integral del carácter. Esa era la idea posterior al modelo, por un lado, napoleónico y humboldtiano, que en teoría relacionaban ambas cosas, ¿no? Y es la idea y el reconocimiento de que la universidad sí hace investigación, sí hace docencia, sí profesionaliza, pero sobre todo forma individuos de acuerdo a una actitud, ¿no? Entonces aquí está probablemente lo que desde la visión actual reconocemos como la em, competencia actitudinal, ¿no? Esto del compromiso personal con el conocimiento, compromiso personal con la formación, el compromiso personal con los principios éticos mismos también de la carrera, de la profesión en general. ¿Mm? Ok, esto como el origen inicial de las universidades para poder ir entendiendo cómo es que se han constituido y a lo largo de la historia se han mantenido. El modelo inicial de constitución tanto de la ciencia como de la academia se mantiene, ¿no? Hasta el día de hoy. Hacer investigación científica involucra seguir el método planteado por Descartes hace siglos, ¿no? Es el famoso eh, método o el discurso del método es la transversal para el desarrollo de la investigación científica y a la vez también la investigación académica, ¿no? Ustedes están formando para ser tutores también de procesos de investigación y cuando vean con nuestros colegas en el resto de módulos lo que
pasa al momento de hacer investigación y sigan los pasos, los procedimientos, el planteamiento del problema, la justificación, el marco teórico, el marco metodológico, el enfoque de investigación, los resultados, las conclusiones, no es más que el mismo modelo del método científico que se ha planteado desde inicios de la ciencia hasta ahora. El modelo también de la universidad sigue los mismos parámetros, la profesión sobre la base de un objetivo relacionado con el Estado determina cuáles son las necesidades se plasman a través de los ministerios en las líneas y los requerimientos para la formación de las carreras presentan un diseño en coordinación con los distintos ministerios o espacios de educación y en función de eso se dictan las directrices de las unidades académicas a llevar adelante en las distintas profesiones. ¿No? Eso no ha cambiado hasta el día de hoy, se sigue manteniendo vigente desde la Universidad de Bolonia el año 1088 o la de París en 1150 hasta el día de hoy. ¿No? Es el modelo que ha permitido la constitución de las primeras universidades en Bolivia, en el contexto regional, nacional, la Universidad de San Francisco Javier de Chuquisaca, la primera en eh, desarrollar estos espacios de formación, un pensamiento crítico, ¿sí? En el Alto Perú, toda la zona privilegiada en Latinoamérica y que se constituye en el espacio nuclear y central de nuestra formación, de nuestro país como tal, ¿no? Que tiene estos lineamientos, ¿no? Sabemos muy bien, fíjense, Universidad de San Francisco Javier, ¿no? El otro día conversaba con un familiar muy cercano, muy querido en general, ¿no? En casa, me decía, ¿cuál es esta idea? ¿Por qué todas las universidades para tener de alguna forma un lugar en la educación tienen que llamarse como algún santo? Me decía, ¿no? Me ha parecido muy interesante eso, ¿no? Tiene obviamente una explicación, algo de lo que vamos a hablar más adelante el día de hoy, ¿no? Y claro, la filosofía fundamental de la educación desde una perspectiva religiosa, sobre todo de orden católica, está muy presente, es muy profunda y normalmente tomada como base y ejemplo para el desarrollo de estos espacios de investigación, ¿no? Sin ir lejos, pues nos estamos formando en la Universidad San Francisco de Asís, ¿no? Entonces, ese es un poco el sentido, ¿no? Las universidades en las que nos hemos formado, la Universidad Católica San Pablo, la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad de Aquino, la Universidad de San Francisco, probablemente la Franz Mayor rompe un poco ese esquema, ¿no? Pero bueno, en términos, y bueno, otras también, ¿no? Pero tiene mucha relación con, y la primera universidad en Bolivia ha sido la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, ¿no? Que como dato histórico importante es aquella donde se han formado los famosos doctores de Charcas, ¿no? Gestores del, del movimiento libertario de 1809, famoso, ¿no? Entonces, eran espacios, como todos los espacios académicos, de reflexión sobre el conocimiento, pero también, y algo muy importante, de reflexión sobre la realidad y la situación de la realidad, ¿no? Las universidades se constituyen en espacios también de generación de ideologías y no solamente de conocimiento científico, no solamente de investigación en función a lo que el Estado quiere, sino también en función a la crítica al propio Estado, en función a la crítica a la propia metodología de investigación científica. El mismo modelo que decíamos positivista que ha gobernado y se mantiene en algunos espacios todavía, es criticado. ¿Desde dónde? Desde la ciencia, desde la academia, y la academia se gesta en los espacios regionales
universitarios, ¿no? Entonces, lo universitario hay que entenderlo y la universidad hay que entenderla, ¿no? Como este espacio importante de generación de el conocimiento, este espacio donde los individuos, las personas en términos generales, van a tener la posibilidad de relacionar estos tres elementos, ¿no? Porque ahí es donde ya comienza, decíamos en la universidad, la relación de tres espacios importantes que están regidos ya por un ámbito práctico, ¿no? O sea, la universidad es el entorno institucional donde se desarrolla la relación del conocimiento con los procesos de enseñanza-aprendizaje determinados y organizados con un fin que responde al Estado, ¿no? Y ya el elemento que transversaliza la formación y pone la dinámica a a la universidad para que ésta se lleve adelante, se conoce como educación superior, que es esta área de las ciencias de la educación, esta disciplina de las ciencias de la educación que se aboca a la formación ya del recurso humano profesional, posterior a el espacio de formación más bien de orden básico, ¿no? El bachillerato famoso y que ya no es una obligación, entre comillas, de conocimiento, ¿no? Es como que el Estado sí te obliga y se hace responsable en tu formación hasta el bachillerato, muchos espacios y entornos, y de ahí en adelante, pues cada quien asume la posibilidad de saber si es que el Estado va a colaborarte en tu formación profesional en función a lo que te ofrezca o si lo vas a hacer de manera individual o privada, que también pasa con el bachillerato, ¿no? Pero entender que la educación superior transversaliza estos tres elementos, lo académico, lo investigativo y la interacción con las demandas y las condiciones de la realidad, ¿no? El componente académico de la educación superior que tiene que ver, como dice acá la diapositiva, con el proceso sustantivo de formación y operativización o operacionalización del currículo para el ejercicio profesional y ético, ¿no? Eh, a ver, lo académico como tal se gesta no de forma desordenada. La educación superior responde a un diseño. Toda carrera tiene que ver con una guía, ¿no? Y esa guía está determinada, como decíamos, inicialmente por el Estado, que es el que manda cuáles son las directrices, y ya de ahí cada casa de educación superior toma decisión de cómo aproximarse a ese objeto en función a los contenidos y las estrategias didácticas y pedagógicas que vaya a utilizar para llevar adelante esa condición, ¿no? Entonces, lo académico en la educación superior está fundamentalmente relacionado sobre la base de esta historia que hablábamos hace un momento, ¿no? Está fundamentalmente relacionada con el requerimiento del Estado, el requerimiento de la práctica que el mercado laboral demanda, pero también está transversalizada con los principios y criterios, valores del lugar donde se imparte. Cada universidad tiene sus propios principios, tiene sus propios valores, tiene su misión de formación y el modo de comprender la realidad. Esto es algo que ustedes van a ver mucho en este diplomado cuando estén viendo un poco la base institucional de la educación y de la docencia, por ejemplo, en la Universidad de San Francisco de Asís, que tiene su propia filosofía, tiene sus propias características y un modelo de entender la educación superior que transversaliza lo académico, ¿no? Una universidad que se caracteriza mucho por impulsar el desarrollo personal, el desarrollo sostenible, el desarrollo práctico de las habilidades en general, ¿no? Entonces, eso a la vez también está relacionado con los principios básicos éticos
de la formación y del ejercicio de las distintas profesiones en general. El segundo componente de la educación superior es el investigativo. ¿No? Por un lado está lo académico, decíamos, la planificación, la currícula, el tipo de docencia, los valores, las misiones, lo institucional, y después está lo investigativo, ¿no? Como ese eje integrador o generador de conocimiento y de desarrollo científico, ¿no? Entonces, la universidad, y esto ya está constituido en la mayoría de espacios generales de planificación de lo universitario, y nuestro país no está ajeno a ello, en Bolivia, la investigación es un requisito, ¿no? Es un requisito fundamental dentro de la formación de los estudiantes, tanto así que la modalidad para poder, o una de las modalidades mayores para poder certificarte como un profesional, implica elaborar, generar, hacer una investigación y poder plantearla tanto como aporte como demostración científica de tu conocimiento en, en el ámbito global de tu profesión, ¿no? Cuando haces una tesis, cuando haces un proyecto de grado para poder obtener una licenciatura, estás ratificando ese compromiso de lo académico con lo investigativo, ¿no? No solo se trata de cumplir con una malla curricular, no solamente se trata de seguir los lineamientos del conocimiento teórico, sino también poder poner en práctica todo ese conocimiento y poder llevar adelante toda la em, capacidad en términos de competencias desarrolladas a la generación de conocimiento, de datos que permitan luego tener este tercer elemento de la educación superior, que es la interacción, ¿no? Y es la capacidad de establecer este vínculo de diálogo con el entorno para transferir todo este conocimiento y retroalimentar los planes de estudio. O sea, la interacción universitaria de la que tanto se habla, incluso hay en las universidades donde tienes mucho estudiante, ¿no? Los departamentos de interacción, interacción social, interacción académica, que ¿qué hacen? Es permitir esta relación de diálogo, pero no es un diálogo en términos de conversaciones, este diálogo, esta relación de complemento entre el lenguaje académico y lo social, entre el lenguaje académico y lo político, entre el lenguaje académico y la formación, entre el lenguaje académico y las nuevas necesidades que la sociedad plantea. Es poder entender lo que pasa fuera de la universidad y la participación de la universidad en ello, y a la vez también lo que pasa en la universidad y cómo es que la sociedad, el Estado, las personas interactúan, es decir, participan también en la universidad, en su desarrollo, en su constitución, en la creación de nuevas profesiones. En el último tiempo, en la educación superior y en el espacio universitario, hemos sido testigos de la generación de muchísimas carreras, profesiones de las que probablemente antes ni siquiera hubiésemos pensado o imaginado que existirían, ¿no? Ingeniería mecatrónica, ingeniería en inteligencia artificial, um, ingeniería biomédica y otro tipo de espacios que probablemente no hubiesen sido conocidos porque no existía la necesidad de que se lleve adelante, porque todos esos elementos que ahora son los objetos de estudio de estas disciplinas no formaban parte de la realidad, ¿no? La realidad cambia y por lo tanto la academia tiene que cambiar, la realidad cambia y por lo tanto la investigación tiene que cambiar, y a la vez el que la investigación y la academia cambien hace también que la misma realidad cambie como tal, ¿no? Entonces, estos componentes están en constante evolución,
junto con la realidad como tal, ¿no? Entonces, ya habiendo entendido este esquema general de la educación como un formato de trabajo en la, en el conocimiento humano, en la participación de la realidad como tal. Ahora vamos a ir entendiendo cómo es que la evolución de la educación en sus planteamientos, ya no solamente constitutivos, sino también pedagógicos y también epistemológicos, ha ido cambiando y se ha ido desarrollando, y cuáles han sido los objetivos en la educación y cómo esos objetivos en la educación han derivado actualmente en el modelo de educación basada en competencias. Cuando hablamos de EBC, estamos hablando de educación basada en competencias, ¿no? Ese es el modelo con el que estamos trabajando en este diplomado, ¿no? Entonces, ha habido una evolución, ha habido como que hitos importantes que han marcado los cambios y transformaciones dentro de la educación, ¿no? Ha habido momentos de consolidación y auge de ciertos paradigmas de la educación, paradigmas sociales de comprensión del fenómeno cognitivo, y cuando hablamos de lo cognitivo, hablamos de la gestión de la información y del conocimiento, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las ciencias en términos generales y de la educación y de la didáctica, que si bien las universidades, pues hemos visto que surgen hace 4 o 5 siglos, no estamos hablando del siglo en Bolivia XVI, ¿no? En el surgimiento en general de los espacios de reflexión siglo XII, XIII en el mundo en general, ¿no? Y que empezar a hablar de la evolución de la educación recién a partir del siglo XX para perfilarse al siglo XXI probablemente pueda ser muy grosero, ¿no? Decirle, bueno, qué sucede, porque estamos empezando el análisis evolutivo de la educación en sus modelos recién en la década de los 60 para poder hablar de la actualidad. Y es que no estamos hablando previo a este momento, a esta época, de las ciencias de la educación básicamente constituidas. Al ser las ciencias de la educación un conjunto de conocimientos articulados y científicamente bien ordenados, joven, mucho más joven que la misma psicología como ciencia, pues sus modelos reflexivos y de consolidación datan de principios del siglo, o mediados en realidad, del siglo pasado. Entonces, los modelos de educación que se constituyen ahora en los pilares fundamentales para el desarrollo de las distintas profesiones, pues han iniciado y han arrancado básicamente el siglo pasado, ¿no? Porque veíamos que las disciplinas, las profesiones iniciales de formación que requerían los estados eran 4, 5, 6 como máximo, y eran las únicas que podían ser consideradas como tal, y la formación docente pues no partía de las ciencias de la educación porque no existían. Entonces era la formación del docente simplemente con este fin de que sean transmisores o gestores de la información científica que existía hasta ese momento, ¿no? Pero ya a partir del siglo pasado es donde viene el auge de la universidad como institución. Entonces, ya el hecho de que se universalice, la universidad se universalice el conocimiento, que el Estado se encargue de la profesionalización en todos los espacios, que se aperturen a partir de las nuevas ciencias, carreras de formación, ha hecho que hasta mediados del siglo pasado se constituyan modelos educativos que han sido bastante útiles y probablemente productivos durante muchos años, ¿no? Entonces, esta
parte de reflexión ya de estos momentos y estos hitos de la evolución de la educación basada en competencias. La vamos a ver luego de un receso que nos vamos a dar de 10 minutos, son las 9:05. Vamos a darnos un receso para tomar agüita, tecito o un cafecito probablemente y sacudirnos un poco porque si no, por más interesante que sea lo que vayamos a hablar en un momento, pues no lo vamos a captar. ¿Sí? Entonces nos vamos a dar 10 minutos, son las 9:05. Nos damos hasta las 9:15 para hacer un receso acá y luego seguir trabajando. Muy bien, ya estamos de vuelta. Vamos a retomar el camino donde lo hemos dejado. Um, ok, muy bien, perfecto. Vamos a entonces iniciar con la explicación de esta línea del tiempo, así rápidamente para entrar a concluir la conceptualización del aprendizaje de la educación basada en competencias, ¿sí? Y es que, bueno, hemos hecho la revisión de cómo se constituye, se consolida la universidad como espacio, su relación con la educación superior, los fines, la evolución, la participación y contextualización dentro del ámbito del mundo occidentalizado, de la ciencia, de la investigación en todo ello, nuestro contexto local y comprender también que la razón que hace que se empiece a hacer un análisis de los modelos formativos en educación superior recién a partir del siglo pasado tiene que ver con el hecho que tanto la psicología como las ciencias de la educación son ciencias que surgen a principios del siglo, bueno, XIX o a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y mencionamos a la psicología porque la base del desarrollo de los modelos pedagógicos y educativos en ciencias de la educación devienen de las corrientes teóricas del aprendizaje generadas y gestadas en la psicología y no necesariamente en las ciencias de la educación propiamente, ¿no? Entonces, el modelo que durante muchos años, más de 50 años, ha gobernado, si vale el término, se ha constituido en el principal medio de em, enseñanza y aprendizaje, que es el modelo conductual, que viene del funcionalismo norteamericano corriente que está relacionada con la psicología y que luego se constituye en un modelo general de comprensión del comportamiento sobre la base de un conjunto de leyes y principios del aprendizaje desarrollados por el conductismo, por esta línea importante de comprensión de la actividad humana eh, que está a cargo de la psicología y que las ciencias de la educación han tomado, ¿no? Entendiendo que el aprendizaje es el resultado de la interacción constante de las personas con las circunstancias que
provocan su actividad y las consecuencias que lo modifican en el sentido de mantener o de disminuir o por último evitar ciertas acciones, ¿no? Entonces, todos los principios que te dan la posibilidad de que se controle, regule, manipule, prediga la acción a partir del aprendizaje se constituyen un excelente medio para que en el ámbito educativo pues se desarrollen también las acciones, las conductas, las competencias, entre comillas, actitudinales y conductuales que las personas podían desarrollar en términos generales. Es así que el modelo educativo, hasta el día de hoy, por más que se diga que ya el conductismo no se lo utiliza, hasta el día de hoy seguimos utilizando calificaciones cuantitativas, sigue vigente, ¿no? Entonces, un modelo de organización de, del aprendizaje en función al seguimiento, al control y la regulación de la institución, en este caso de la educación superior, la universidad, y por quienes administran y gestionan esa currícula, que son los administrativos y fundamentalmente los docentes. Entonces, este modelo ha tenido durante muchos años una gran vigencia, ¿no? Y donde se ha terminado de cristalizar en la década de los 60, 70 del siglo pasado, ¿no? Entendiendo a la educación superior, entendiendo a aquello que se tenía como objetivo a desarrollar dentro del espacio universitario como el surgimiento, perdón, el desarrollo de tareas y conductas observables, ¿no? Entonces, lo que se evalúa a través de un examen es lo que la persona conoce, lo que la persona ejecuta, y eso es lo que se califica, ¿no? Y la posibilidad de calificar acredita el que la persona esté aprendiendo, ¿no? Y este aprendizaje, pues después se constituye en una habilidad que al momento en el que la profesión lo demanda, se va a poner en práctica, ¿no? Entonces era un modelo muy práctico, muy ordenado, muy sistemático, muy concreto, muy objetivo, muy como para principios del siglo pasado, ¿no? Los primeros 50 años, que a partir ya más bien de la década de los 60, 70 que se consolida y iniciando ya los 80 y los 90, pues comienza a cuestionarse, ¿no? En el sentido en el que pues el aprendizaje como un medio basado en la modificación de la conducta era útil hasta un límite, pero el desarrollo del pensamiento crítico, la consolidación de la actitud y el compromiso a partir del ser, la resolución de problemas, había estado siendo, decían, las perspectivas contrarias a esta corriente humanista limitantes, ¿no? Entonces, comienza a desarrollarse y a gestarse a partir del movimiento humanista y del desarrollo de la fenomenología como paradigma, un modo distinto de entender la educación, de entender lo educativo, de poder conceptualizar la aproximación hacia el conocimiento. Aquí ha tenido mucha participación, obviamente, el auge de las ciencias cognitivas, ¿no? Más allá del principio humanista, está el entender que el aprendizaje y cualquier medio de actividad humana está efectivamente observado y puede ser analizado a través de la conducta, pero que existen un sinfín de otros elementos y componentes que hacen a ese proceso de aprendizaje y que no son de orden objetivo y que requieren una consolidación de otros elementos, ¿no? Como la organización del conocimiento, las ciencias cognitivas habían iniciado desde la informática a plantear que la inteligencia era básicamente el medio relacional más que la conducta, ¿no? De los individuos y el medio de desarrollo humano en términos generales, ¿no? Entonces, la inteligencia involucraba esta capacidad de resolver problemas desde una perspectiva y un conocimiento de todos los procesos internos que estaban involucrados, que eran posibles a ser atendidos. Las neurociencias decían
que había todo un sistema organizado y bien articulado para la gestión global del conocimiento y que tenía que ser tomado en cuenta y que solamente la posibilidad de valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, los elementos objetivos conductuales no era suficiente, ¿no? Entonces, en la década de los 90, a partir, por un lado, del empuje de las neurociencias, de las ciencias cognitivas, de la psicología cognitiva, del constructivismo del que vamos a hablar la próxima semana, todas estas tendencias las vamos a ver la próxima semana, en educación, pues se impulsa, como decíamos, la educación está a cargo de las naciones en general, ¿no? Es una de los pilares fundamentales. Las naciones se hacen cargo de los individuos, ¿no? Entonces, y de su formación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la organización mayor que reúne a los postulados, intenciones y metas de las naciones? Por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y la Organización de las Naciones Unidas en este subapartado de la educación, del arte y el desarrollo humano, que es la UNESCO, se hace cargo, ¿no? de tomar el análisis de, de la educación. Entonces, en la década de los 90 se ve que estaba entrándose en una crisis, por un lado paradigmática en las ciencias de la educación, pero por otro lado una crisis en la formación profesional, ¿no? Los profesionales estaban teniendo insuficiencia o estaban mostrando insuficiencia en su ejercicio em, cotidiano debido a que su formación estaba siendo considerada como deficiente. Y esto obviamente se observa en Norteamérica y se observa en Europa, pero al poder evidenciarse allá, se termina de entender que en el resto del mundo pasaba lo mismo, en Asia sucedía lo mismo, en Latinoamérica sucedía lo mismo. Entonces, lo que se hace es reunir a una comisión de especialistas en educación. En el año 1996, la UNESCO reúne a un grupo a cargo de un francés, un investigador y un pedagogo, un cientista de la educación de apellido Delors, que guía este grupo y surge un informe, ¿no? El famoso informe de la Comisión de la UNESCO de 1996, que se denomina La educación encierra un tesoro, ¿no? Es un documento. Cuando ustedes están en formación, ciencias de la educación, lo tienen que leer. Se los voy a poner en la plataforma junto con todo el material al cual van a acceder desde el día martes, que ya todos tienen acceso a la plataforma. Se los voy a poner y tienen que leerlo, ¿no? Porque este informe de la educación encierra un tesoro, que obviamente lo presenta aquí el coordinador, que era Jacques Delors, indicaba que la educación tenía o debería estar sujeta a la articulación de cuatro pilares fundamentales que se habían estado desmembrando, desarticulando y no siendo relevantes en las universidades en general, ¿no? Que son el conocimiento, la acción, la convivencia y la existencia de un individuo como tal dentro del espacio global de la educación, ¿no? Entonces, este informe lo que dice es que la educación superior ya no puede ser solamente regida por aquellos elementos objetivos de observación, sino también tiene que ser articulada a la capacidad de la vocación y el reflejo de la vocación en respuesta a las demandas de la sociedad, pero fundamentalmente sobre la base de la construcción de las propias herramientas individuales de cada profesional en el compromiso con el conocimiento científico.
¿no? Entonces de aquí surgen estos cuatro pilares que los van a escuchar hoy, los van a escuchar la próxima semana y los van a escuchar no solamente durante la formación de todo este diplomado, sino que los van a escuchar en el ejercicio profesional como docentes. Porque cuando les pidan diseñar una clase, cuando les pidan hacer una clase demostrativa, cuando les pidan analizar una currícula, cuando ustedes estén dando clases, van a tener que tomar en cuenta estos cuatro elementos porque son los que rigen el modelo educativo actual y en el que está fundamentada la educación basada en competencias, ¿no? Son el aprender a conocer, el aprender a ser, el aprender a vivir y el aprender a ser, ¿no? Entonces estos son los cuatro pilares, el aprender a conocer, a hacer, a ser y a convivir, básicamente, ¿no? Si lo entienden ya estos cuatro pilares, luego los medios de organización de la currícula en todo el mundo y sobre todo en Latinoamérica. Cuando ustedes revisen un sílabo de una materia, cuando ustedes revisen un diseño curricular de una carrera, cuando ustedes, o sea, la malla curricular de una carrera y el diseño de cada una de sus materias, cuando ustedes vean un curso académico, obviamente, de 3, 4 días, van a siempre ver que la propuesta, los objetivos del curso van dirigidos a estos cuatro elementos, que luego se denominaron competencias, ¿no? Ahorita vamos a entrar a eso, pero es importante entender que la evolución de este modelo, guiado hacia el análisis de la competencia como tal, ha tenido este primer hito importante, ¿no? O sea, el informe de LORS, de la UNESCO, la educación encierra un tesoro realmente muy lindo. El informe es muy completo, es muy interesante, muy desafiante, a la vez también muy preocupante en muchos puntos, porque el momento en el que se identifica que la profesión se había estado convirtiendo en un medio para la producción y el desarrollo, no de la tecnología, no del conocimiento, no de la promoción del bienestar, sino más bien la producción simple y solamente económica de las instituciones, de los estados, pues había mostrado que la educación estaba alejándose de su fin fundamental, ¿no? Esta integración de los conocimientos para el beneficio y el desarrollo y el progreso de la humanidad, no solamente en términos productivos, ¿no? Es así que a partir de este postulado y la configuración ya después de comisiones de investigación y el trabajo general de los distintos encargados a nivel de todos los países que conforman las Naciones Unidas, se va como que desarrollando, gestando un movimiento importante de transformación de la educación. Se reformulan los planes de trabajo de las distintas universidades y se reformula también el sentido y la lógica de la educación, y todo esto confluye en un proyecto inicial, ¿no? Que es el proyecto Tuning. Es un proyecto que se lleva adelante desde el año 2000 al año 2007, en el que participan varias naciones y varias universidades para poder hacer una identificación de las características y cualidades que requiere la educación para poder luego plantear una propuesta de modelo educativo global, ¿no? Ese es el objetivo del proyecto TUNI. Y que, bueno, luego derivan los modelos de la formación del pensamiento complejo y sociocríticos que actualmente conocemos, ¿no? Pero el paso de este modelo
conductual, este modelo, es que no quiero llamarlo conductual, pero no es conductual, en realidad probablemente las ciencias de la educación y quienes son cientistas y están en el ámbito de la educación tienen un odio irracional hacia el modelo conductual que no termino de comprender. Pues, simplemente uno más de los elementos de comprensión de una pequeña parte del accionar humano que es la conducta, ¿no? Ni siquiera el comportamiento, la conducta, pero bueno, como que es el paso de esta visión de la profesión que está descontextualizada a una visión más contextualizada en lo personal y en lo social, ¿no? Ese es el paso a partir de este informe eh, de la UNESCO y la constitución del famoso proyecto Tuning, ¿no? Entonces, resumiendo, la década de los 80, 90 hay una crisis en los modelos educativos. La educación no respondía a las demandas sociales, profesionales y laborales. Se viene esta declaración de la Sorbona, luego del informe de la UNESCO en 1996, en 1998 se da la declaración de la Sorbona, donde la UNESCO indica que tiene que haber el desarrollo y se tiene que gestar un nuevo paradigma, unas nuevas directrices que apunten a la competitividad, movilidad y empleabilidad de los profesionales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las competencias que habían estado faltando, que no habían sido desarrolladas, se tomen en cuenta sobre la base de los cuatro pilares fundamentales de la educación, ¿no? Que no sean acciones dirigidas solamente a la productividad, sino también a la realización, a la investigación y a la posibilidad de la interacción. Por otro lado, la movilidad. Este es un punto muy importante. La UNESCO, a través de su declaración de Sorbona, establece que la educación debería ser básicamente y relativamente homogénea. ¿Qué quiere decir que sea homogénea? Que los estudiantes, inicialmente, claro, esta propuesta de la UNESCO, que después se lleva adelante con el proyecto Tuning en estos 29 países que participan ahí, con 135 universidades, tengan la posibilidad de hacer intercambio. Entonces, que la profesión allá en Europa tenga un contenido general, ¿no? Entonces, si yo estudio derecho, no, derecho, mal ejemplo, si yo estudio psicología en España y estoy en el tercer año, tengo la posibilidad de ir a estudiar a Holanda, a Países Bajos, de pronto pueda irme al Reino Unido y hacer mi estudio y continuarlo. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de movilidad sobre la base de eh, eh, una condición similar, compartida, más homogénea de la palabra que estaba buscando en la educación como tal, y que dé la posibilidad de una empleabilidad mayor, porque el profesional puede tener ahí la posibilidad de desarrollarse en teoría tanto en, no sé, pues en Portugal como en Suiza, ¿no? Entonces, esto era obviamente el proyecto Tuning en Europa, y ahí es donde se lleva adelante, a partir del año 2000 al 2002 en su estudio piloto y del 2003 al 2007, ahí hay un error, desde el 2003 al 2007, pues ya con la consolidación del modelo, ¿no? Participan 135 universidades, donde se unifica la acreditación, la formación y las competencias. Y aquí es donde surge el modelo a partir del proyecto Tuning, la idea de que el objetivo de la educación tiene que estar dirigida y transversalizada por un perfil que se objetiviza, fíjense, y esto es bien importante, agarren esta idea, un perfil que se objetiviza a partir de las competencias, ¿no? Se observa en Europa que el profesional salía y no respondía a las demandas porque no tenía las herramientas suficientes como para poder actuar en lo que el mercado requería, en lo que más que el mercado, en lo que la realidad
requería social, la realidad práctica, la realidad técnica, no tenían las herramientas, ¿no? Entonces, eso era porque la educación había estado concentrada en la enseñanza y no en el aprendizaje, en aquello que se iba a transmitir en términos de conciencia y no aquello que se iba a formar en términos de aprendizaje, de acción, de solución de problemas, de desarrollo de habilidades, ¿no? Entonces, se plantea que el medio importante para poder reconocer el perfil del profesional y el diseño del perfil del profesional tenía que estar generado a partir de la objetivización de la competencia, ¿no? Y tomando en cuenta la declaración que hubo de la UNESCO en 1996, se dice, ok, muy bien, las competencias entonces, mis estimados, están relacionadas con esos cuatro pilares. Y se empieza a partir del proyecto Tuning a hacer diseño curricular basado en competencias. Ese es el origen, esa es la base del modelo educativo basado en competencias. Entonces, esas competencias comienzan a formar parte central del desarrollo curricular que permite la acreditación de de la formación, la acreditación de los programas, la acreditación de las carreras a nivel global. ¿Por qué? Porque comparten el sentido de la formación por competencia. Esto se lleva adelante durante 7 años y tiene beneficios muy importantes. Hasta el día de hoy se mantiene el proyecto Tuning, no, se mantiene la vigencia de lo que el proyecto planteó porque fue una investigación científica que derivó en resultados muy positivos para la educación. Es un modelo que se vigenta, imagínense, en 135 universidades, 25 países, una muestra gigante de cientos de miles de universitarios que participan en su formación, una investigación longitudinal de 7 años que muestra cómo la formación luego tiene un derivado y un resultado importantísimo en el ejercicio profesional, en la solución de los problemas contemporáneos, en la investigación, en la generación de conocimiento y en el progreso y avance, tanto técnico como humano, en estos espacios, ¿no? Entonces, se valida y se consolida un paradigma de la educación, que es la educación basada en competencia, ¿no? Que tiene ya ahora a estas alturas distintas connotaciones y matices, ¿no? De acuerdo a las distintas corrientes y modelos pedagógicos de los que vamos a hablar la próxima semana, pero se consolida con mucho éxito. Y luego ya se lleva adelante y se generaliza este modelo Tuning que había sido desarrollado en Europa y el año 2004 se implementa en Latinoamérica. Participan 62 universidades, 18 países norteamericanos o latinoamericanos, en los que está incluido Bolivia, ¿no? Bolivia como país participa a través de sus universidades estatales y una de las universidades privadas dentro del proyecto y se homogeniza la educación y a partir de esto es que se establecen todos los convenios que permiten hacer acreditación, evaluación, porque el fundamento es la competencia a nivel latinoamericano y poder hacer la convalidación y acreditación también a nivel europeo a través ya de los distintos convenios en los espacios educativos. Pero eso ya tiene que ver con lo político, con lo legal, con el derecho internacional seguramente y todo ello, pero en el ámbito académico, en el ámbito educativo, ¿sí? Pues es importante entender que este modelo ha permitido tener una relación entre la demanda externa, la formación de las competencias y la relación desde la ciencia entre universidades, entre países, entre distintos aportes teóricos y científicos, ¿no?
Entonces, bueno, hasta acá hemos llegado con la explicación de las bases y los fundamentos teóricos, históricos de la educación basada en competencias. Ahora ya sabemos de dónde viene, conceptualmente, cómo se relaciona la competencia con la universidad, cómo se relaciona con la educación superior, cómo se relaciona con la profesión. Y a la próxima semana entraremos en la discusión y el debate, ya el ejercicio práctico de la carrera, de la formación y de las competencias y sus características. Cómo se hace diseño, cómo se hace evaluación, cuáles son los componentes de las competencias, todo esto del saber ser, del saber hacer, del saber vivir, en qué consiste, cómo lo interiorizamos, cómo se ha planteado, qué resultados ha dado desde las distintas perspectivas, ¿no? Entonces, en la semana, a partir del martes, ustedes van a encontrar un ejercicio práctico en la plataforma que tienen que realizar. Como les había explicado, pues la evaluación semanal tiene que ver con dos cosas, un foro y una actividad práctica, ¿no? No hay exámenes en este módulo y en ningún módulo en general. Los exámenes tienen valoración práctica, tiene una ponderación de 15 puntos y el foro, ¿no? Entonces, ya en la semana, el día martes, ustedes van a, como les decía, encontrar esta actividad práctica sobre las competencias, ¿sí? Que la tienen que hacer. La vamos a discutir el próximo sábado y el miércoles va a estar el foro, ¿sí? Les había dicho ayer el martes, no, el miércoles va a estar abierto el foro a partir de las 7 de la noche, a partir de una tópica que vamos a discutir y a reflexionar, y ahí ustedes tendrán su participación. Muy bien. Bueno, esta vez sí creo que he sido yo quien ha hablado, les ha pasado estos insumos de orden teórico y conceptual para que la próxima semana ya en el ejercicio más bien ustedes consoliden sus distintas competencias en relación a la educación superior. ¿Sí? Ahí vamos a quedar el día de hoy. Si hubiese alguna consulta, pregunta sobre las actividades o en general, los escucho. Doctor Olicen, la verdad es que Dígame. mi señal estaba muy lenta, no sé si me estará escuchando bien, Te escucho. pero quisiera saber mm, si hoy mismo podría subir la grabación de la clase para poder Me encan- Me ver. encantaría, pero te comento, mi estimado Carlos, que no soy yo el que está a cargo de esto, es el doctor Landaeta, pero yo voy a solicitarle que y le voy a hacer llegar tu, tu requerimiento para que lo antes posible se suba esto, ¿no? Pasa que tengo entendido que las grabaciones van a la nube de la universidad y pues, o sea, al almacenamiento o al servidor, dónde irán, no sé específicamente, y toma un cierto tiempo que la sistematicen, la compriman y la puedan subir la grabación. Y pues no sé si vaya a ser hoy, pero yo estoy seguro que mañana ya la van a tener de seguro, ¿no? Porque esto lo ve el doctor Landaeta inmediatamente. Tanto así que la clase de ayer ya está, ya se las han pasado por el WhatsApp. No, no creo que sea así como que hoy, pero me imagino que la van a tener a más tardar mañana. ¿Sí? Yo solamente le doy a grabar y me sale ahí el mensaje que esto se está almacenando en la cuenta Está bien, muchas de gracias. la universidad, ¿no? Y la cuenta de la universidad está, la maneja, pues, sistemas. ¿Qué otras consultas tienen mis estimados? Ninguna más. Ok, bueno, voy a la pausa de la grabación justamente.